Bien, así como hay el calentamiento global, amigas y amigos, en San Marcos también, en el temario, también se señala un fenómeno que hasta parece contradictorio, ¿ya?, con el calentamiento global, pero que en el 2012, en el año 2012, ha contribuido al descenso de la temperatura ambiental de la Tierra, al descenso de la temperatura atmosférica de la Tierra en el año 2012, pero que fue en ese año. Entonces los científicos están muy intrigados por qué pasó ese año, ¿no? Supuestamente estamos en un sostenible calentamiento de la atmósfera, ¿no? Y es que descubrieron que había un fenómeno que se estaba formando paralelamente también al calentamiento global, pero no un fenómeno bueno tampoco, no es un fenómeno bueno, también es un fenómeno perjudicial. Este fenómeno vamos a ver aquí en este pequeño video, ¿ya? Muy bien, atentos. Un descenso de un 10% en los rayos del sol suponía que la polución estaba teniendo un efecto mayor de lo que la gente suponía posible. Nuestros modelos informáticos nos indicaban que el impacto en el hombre del oscurecimiento global era cercano al 1%. Lo que descubrimos lo multiplicaba por 10. Indoex descubrió que las partículas de polución impedían el paso a los rayos solares. Pero lo más significativo era lo que le estaban haciendo a las nubes. Las estaban convirtiendo en espejos gigantes. Las nubes están formadas por minúsculas gotas de agua. Se forman cuando el vapor de agua que hay en la atmósfera se empieza a condensar en la superficie de partículas que hay en el aire por naturaleza, como el polen o la sal marina. A medida que se hacen mayores, las gotas de agua son más pesadas y caen sobre la Tierra en forma de lluvia. Pero Ramanathan descubrió que el aire contaminado tenía muchas más partículas que el aire limpio, partículas de ceniza, hollín y dióxido de azufre. Observamos que el número de partículas era 10 veces mayor en el aire contaminado que había al norte de las Maldivas que comparado con el aire del sur de las Malvinas, que era una masa de aire puro. En el aire contaminado había billones de partículas producidas por el hombre, que multiplicaban por 10 las superficies donde se podían formar las gotas de agua. Así que las nubes de la contaminación contenían más gotas de agua, pero mucho más pequeñas que las que se formarían naturalmente. Muchas gotas pequeñas de agua reflejan más luz que pocas gotas grandes. Por lo tanto, las nubes de la contaminación reflejaban la luz hacia el espacio, impidiendo que el calor del sol las atravesara. Esta era la causa del oscurecimiento global. Ok. ¿De qué trataba el pequeño video? ¿Estuvieron atentos? No es de calentamiento global, no lo es. A ver. Correcto, el oscurecimiento global, exactamente.
Es un fenómeno que es producto de la contaminación. La contaminación atmosférica tiene gran cantidad de partículas, muy bien, sólidas, pequeñas, que se mezclan con las pequeñas gotas de agua en el aire, ¿no? Que son más pequeñas que los normales y forman como una especie de un espejo que hace que cuando llega la energía solar rebota al espacio y de esta forma reduce la temperatura atmosférica, ¿no? Pero repito, no es que sea algo bueno, ¿no? Es contaminación y todo lo que es contaminación es negativo, ¿no? Así que si no es el calentamiento global, es el oscurecimiento que está generando o ya ha empezado a tener algunos efectos, ¿no? Y que ya se ha visto que ocurrió en ciertas épocas hace unos años y que se sigue haciendo estudios, de que posiblemente este sea el nuevo problema en el estudio, no, nuevos problemas, sea el nuevo problema para el futuro de la atmósfera y de la humanidad, ¿no? Así es. Así que una pregunta que viene ahora, justamente es eso, ¿no? La combustión de fuentes de energía fósiles como el carbón, el petróleo, no solo generan dióxido de carbono y demás gases de efecto invernadero, sino que además libera a la atmósfera pequeñas partículas de cenizas, hollín, compuestos de azufre que reflejan la luz solar del espacio, disminuyéndola en su viaje hacia la superficie terrestre, provocando lo que se conoce como un efecto espejo, causando un efecto de enfriamiento. Entonces, eso es el oscurecimiento global. Clave, aquí sería que clave, la clave C, lo que no se marca. Si no se ha marcado aquí. Es la clave C, acá está, la clave C. Vamos a la siguiente pregunta. Primero, recordando la diferencia entre dos conceptos muy importantes, el que es tiempo atmosférico y el clima. Muy bien. Pregunto, ¿cuál de los dos son mediciones de las condiciones atmosféricas a largo plazo? ¿El clima o el tiempo atmosférico? El clima. Bien, Alan. El clima es la que evalúa las condiciones atmosféricas a largo plazo. Muy bien. Más o menos, ¿cuál es el promedio de años mínimos? ¿Quién recuerda? Para evaluar el clima de un lugar. ¿Cantidad de años mínimos cuál sería? ¿5 años? ¿10 años? 30 años. 30 años. 1000 es mucho. 30 años. 30 años. De 30 años a más se puede evaluar las condiciones climáticas de una región, ¿no? Muy bien. ¿Y quién estudia? ¿En qué estudia la meteorología? ¿La meteorología estudia el clima o el tiempo atmosférico? La meteorología. El tiempo, claro. Porque la meteorología estudia los cambios atmosféricos que ocurren en cualquier momento en un lugar determinado. Así es. Entonces, ahí está la diferencia sustancial entre ambas. Bien. Así que sobre las características generales del clima, ¿qué se puede afirmar? ¿Se establece luego de 30 años? Sí. ¿Varía con la latitud y altitud? Sí, pues el clima varía según la latitud. Por ejemplo, ¿qué tipo de clima hay en las zonas de altas latitudes? En alta latitud, ¿qué tipo de clima es? ¿Es tropical, templado o frío? Frío. Bajas latitudes, tropical. Ajá. Altitud. A más altitud, hace más frío. A baja altitud, más cálido. Bien. El larga duración y se manifiesta en la troposfera, correcto. Pero se puede pronosticar en corto tiempo, no, corto tiempo no, a largo plazo. La clave sería COVID. Muy bien, clave COVID. Tipo de humedad. Recuerda que la humedad viene a ser pues, la cantidad de partículas de agua que están flotando en el aire, muy bien. Esas partículas de agua se pueden medir tanto en la humedad absoluta, muy bien, que es el peso de agua, de vapor de agua en el aire, se mide en gramos o metro cúbico, muy bien. Y la humedad relativa, que viene a ser esa proporción de agua en un metro cúbico de aire, pero expresa el porcentaje. Por ejemplo, si un metro cúbico tiene 1000 litros de capacidad y hay 800 gramos de agua
en ese metro cúbico de aire, entonces quiere decir que ese 800 gramos representaría la humedad absoluta, porque es el peso. Pero si quiero llevarlo a la humedad relativa, 100.000 litros es el 100%, 800 gramos sería el 80% de agua. Y recuerda datos importantes. El lugar más húmedo del mundo está en la India, ¿no? En Mansiram. Es el lugar más húmedo del planeta, y el lugar más seco del planeta, menos húmedo, el desierto de Atacama. Una pregunta más sobre la humedad. Pregunto, ¿dónde hay más humedad en el Perú? ¿En Lima o en Puno? Como ciudades, ¿en la ciudad de Lima o en la ciudad de Puno? ¿Cuál tiene más humedad? Lima más humedad. Claro, ¿qué significa eso? De que a más altitud, menos humedad. ¿No? El aire es más seco a mayor elevación, ¿no? Pregunto, ¿quién tiene más humedad? ¿Ica o Pucallpa? ¿Quién tiene más humedad? ¿Ica o Pucallpa? Pucallpa. ¿Por qué? Porque también la vegetación de la selva amazónica contribuye a una mayor humedad, ¿no? E Ica es un desierto, ¿no? La costa en sí es un desierto, ¿no? Peruano, ¿no? Entonces, muy bien, chicas y chicos. Continuamos. Dice que la cantidad de vapor de agua que hay en el aire expresado en gramos se le conoce con el nombre de ¿qué? ¿Quién recuerda? Estuvieron atentos a la explicación. ¿Qué colocamos acá? Más que me digan la clave, es que lo que me digan qué cosa debe ver aquí. Acá. Gramos de agua, aquí debe de ser absoluta, muy bien. Y si estuvimos ascendiendo en la cordillera del Himalaya, si subimos a cómo sería aquí, estaría disminuyendo el aire más seco, ¿no? Así que la clave sería ¿cuál? La B, creo que la BB, ¿no? La B, BB, ahí está. Bebita. Sí, a más altitud, menos humedad. Sí. El fenómeno del Niño recuerda lo siguiente, ¿no? Es un fenómeno que ocurre cada cierto tiempo, ahora cada vez con mayor frecuencia, donde la temperatura del océano, sobre todo del Pacífico Oriental, se calienta debido principalmente por el debilitamiento de los vientos alisios. Ahora, ¿cómo es esto, profesor? Ya. Aquí te voy a dibujar lo siguiente. Bueno. La contracorriente ecuatorial se desplaza desde dirección, viene desde Oceanía, son aguas cálidas, muy bien. Y cuando llega a Sudamérica, por Colombia, Ecuador, Perú, llega hasta aquí, y esta corriente cálida regresa a su vez a Oceanía. ¿Y por qué regresa? Regresa porque hay un grupo de vientos intensos que viene del sureste. Esos vientos del sureste son los vientos alisios. Bien, sopla hasta estas regiones de Sudamérica y hasta que esta corriente caliente se devuelva, ¿no? Manteniendo gran parte del océano o del mar de Perú y de Chile en aguas frías. ¿Muy bien? Ok. Pero, ¿qué ocurre cuando estos vientos alisios, que estaba en verde, ahora voy a poner con este color rojo, estos vientos alisios se debilitan y llega hasta aquí nomás? Ya no llega hacia el Pacífico. Se debilita. ¿Qué es lo que ocurre? Pasa es que esta corriente marina, la corriente de Niño o la contracorriente ecuatorial, ya no tiene quien impida su paso, ingresa hacia el sur, hacia los mares de Perú y a veces llega hasta Chile, ¿ya? ¿Y qué genera? Genera justamente la elevación de la temperatura oceánica, que a agua más caliente genera
mayor cantidad de nubes con precipitaciones, lluvias que van a caer sobre la costa que es desértica y los ríos se van a desbordar, lluvias torrenciales que van a caer en la parte occidental de los Andes, dando origen a los lluvias o huaicos, y todo eso destruyendo carreteras, infraestructuras, cultivos, poblados, etc. Muy bien, este es el fenómeno del Niño, causado por el debilitamiento de los vientos alisios o los vientos del este, del sureste. Entonces vamos a ver aquí, consecuencias positivas, disminución del afloramiento, que si las aguas ya no se enfrían, se calientan, incrementa las lluvias torrenciales, inundaciones, desbordes, lluvias, perjudica a las actividades agroindustriales, a las carreteras, también perjudica a la economía agrícola y minera, etc. La anchoveta desaparece, entre otras cosas más. Positiva, pues como hay una mayor cantidad de lluvias que caen en los desiertos, eso contribuye que el desierto se germine o se desarrolle en bosques de algarrobo, de ceibo, entre otros. Toda esta agua también que cae de los desbordes e inundaciones se van a filtrar al subsuelo, incrementando el agua subterránea. También favorece algunos cultivos como el arroz, entre otras cosas también como consecuencias positivas. ¿Bien? Vamos aquí. Antes de continuar, quería ver este pequeño video porque también te explica el fenómeno de la niña, que es todo lo contrario al niño de cómo se genera. Mira bien. El fenómeno del niño explicado. Primero, ¿por qué le dicen fenómeno y por qué le dicen el niño? Fenómeno en las ciencias naturales no es algo extraordinario, sino más bien cualquier manifestación física que puede confirmarse a través de la observación directa o medición indirecta. Así, por ejemplo, el niño y la lluvia misma son fenómenos meteorológicos. El nombre del niño se lo pusieron los pescadores del puerto de Paita al norte del Perú, en alusión al niño Jesús, ya que este fenómeno hacía su aparición en la temporada navideña. ¿En qué consiste el niño? Este es el comportamiento normal del clima en el Océano Pacífico. Parte del recorrido de los vientos alisios es de este a oeste. Estos vientos empujan el agua caliente de las costas sudamericanas en su dirección de viaje, de manera que esta agua se amontona al lado oeste del Océano Pacífico, alrededor de Oceanía y Asia. Lo que sucede en Sudamérica es que esa agua caliente que se está yendo es reemplazada por agua fría que es empujada desde los fondos oceánicos, que es llamada corriente de Humboldt. Esto genera una diferencia de temperaturas a través de todo el Océano Pacífico, lo cual nos da agua caliente amontonada a un lado y agua fría al otro. El agua caliente, al evaporarse y condensarse, le da a esa parte de Oceanía y Asia un clima tropical, favoreciendo las lluvias. En lo alto de la atmósfera, el viento se mueve en dirección opuesta, lo que da como resultado a un sistema de circulación de aire que constantemente empuja las aguas cálidas hacia el oeste. Esto es lo normal, pero el fenómeno del niño, el cual ocurre de manera regular en intervalos de 3 a 5 años, cambia todo esto drásticamente. Empieza con una fuerte caída de los vientos alisios, lo que ocasiona que el sistema de circulación de aire se interrumpa y las aguas cálidas que se encontraban en Oceanía y Asia se dirijan hacia Sudamérica. Cuando ahí llegan estas aguas, se evaporan y producen las fuertes lluvias inusuales a lo largo de toda la costa, mientras que al otro lado del Pacífico el clima se vuelve seco, dando lugar a terribles sequías. Un fenómeno contrario es el de la niña. El nombre se escogió por ser lo opuesto a niño, lo cual no tiene sentido por ser un niño específico. Más sentido tendría ponerle Herodes. Sí, el fenómeno Herodes. En fin, lo que ocurre con la niña es que los vientos alisios soplan con una fuerza mucho mayor a la normal, lo que provoca que mucha más agua caliente se acumule en la zona de Asia y Oceanía, provocando lluvias extremas en ese lado y sequía en Sudamérica. Ambos fenómenos provocan desastres naturales y escasez de peces, no solo en las zonas antes mencionadas, sino alrededor de todo el mundo. Pero, ¿podemos acaso controlar el niño? Pues no. Para hacer eso tendríamos que controlar la temperatura de los océanos, y debido a la cantidad de agua en estos, necesitaríamos usar toda la energía creada en la explosión de 400.000 bombas de hidrógeno de 20 megatones cada una. Si podríamos hacer eso, podríamos calentar el Océano Pacífico a voluntad, pero tendríamos que volver a enfriarlo, así que hasta que no desarrollemos una manera alterna de hacerlo, solo nos queda prevenir,
estar muy alertas y brindar toda nuestra ayuda a los damnificados. Ajá. Entonces quedó claro de qué diferencia hay entre el niño y la niña. Muy bien. ¿Preguntas? El robo de Platón dice. Bueno, vemos ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí. Entonces, este fenómeno que tiene que ver con el calentamiento, la Niña es un fenómeno climático que forma parte del ciclo natural global conocido como Niña Oscilación del Sur. Se realiza por tener las temperaturas frías y perdurables, así como las condiciones más secas respecto a lo normal por parte del centro ecuatorial y el Pacífico, ¿no? Entonces se ve, entonces, ¿por qué? Porque se fortalecen los vientos alisios. ¡Profe, no hay vientos alisios! Recuerda otra palabra que se conoce. Vientos del este. Muy bien. Y la número 9, la clave sería la 1 y la 2, que son pues las consecuencias positivas que tiene el fenómeno del Niño, ¿no? Uno, se generan bosques, sobre los bosques secos en la costa norte de Perú, y también favorece al aumento de las aguas subterráneas. Recuerda que el friaje es un fenómeno en donde provienen vientos muy fríos desde la zona antártica y que ingresa por la zona sur del Perú, por Madre de Dios, por Ucayali, por Huánuco, haciendo que la selva, teniendo un clima tropical y caluroso, tenga amaneceres muy fríos, perjudicando a la salud de muchos de sus habitantes. Eso es lo que genera el friaje. Así que tenemos aquí complete. Es un fenómeno climático causado por la caída repentina de brusca temperatura acompañada por fuertes vientos. Puede ocurrir más de una vez en la Amazonía Occidental. La Amazonía Occidental y el Amazonas, en la parte de Perú, en la parte occidental de la Amazonía. ¿Muy bien? Y entre mayo a agosto. Entonces aquí, ¿cuál sería? ¿La A o la D? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A o la D? Vamos a hacer la C. La D dice, claro, porque viene desde la parte de la Antártida. Y si viene de la Antártida, viene desde el lado sur, más a polar del Atlántico. No puede ser la A porque es Atlántico Norte. No viene esos vientos fríos, no viene desde el norte, viene desde el sur. Clave dedito. Ahí está. Sobre la capa de ozono, identifique las características correctas del valor de verdad o falsedad. Está formada por la fusión triatómica de oxígeno más hidrógeno, no de solo oxígeno nada más, no involucra otro elemento químico. Así que cuidado, así te pueden confundir. Solo oxígeno, no otro elemento químico. ¿Se encuentra en la mesósfera? No, se encuentra en la estratosfera. Filtra toda forma de radiación ultravioleta. Bueno, hay alguna radiación que es filtrada. No puede filtrar toda la A, no puede filtrar toda la radiación B tampoco, pero sí la radiación ultravioleta C sí la puede filtrar, así que no toda. ¿Bien? Y su debilitamiento por original lesiones cutáneas, sí, eso sí es cierto. Así que clave, ¿cuál sería, chicas y chicos? La clave del número 11. Anita, muy bien. Sobre los factores climáticos del Perú, recuerda que en el Perú tiene una gran cantidad de climas porque hay muchos factores que de forma combinada influyen en el clima en distintas regiones del Perú. La cordillera de los Andes es el mayor influenciador sobre la variedad climática en el Perú. Cada piso, cada nivel tiene un clima distinto. Las corrientes marinas influyen en los climas de la costa norte y centro-sur del Perú, ¿no? También tenemos el anticiclón del Pacífico Sur o anticiclón subtropical, también ha sido más amargos, que fomenta aridez en la costa peruana porque es un viento seco, no genera lluvias. La zona de baja presión o el ciclón ecuatorial, donde está la letra B, es una zona de vientos muy húmedos que producen nubes que generan lluvias torrenciales que se dirigen hacia la selva peruana y la selva alta. Esta está en la zona de Brasil.
también los vientos alisios, que contribuyen también al desplazamiento de la corriente del Niño hacia el oeste, y la baja latitud. Definitivamente tenemos un país, una zona tropical, que tiene estas condiciones de altas temperaturas y lluvias en la zona oriental peruana, la selva peruana y la zona norte de Perú, más próxima a la zona ecuatorial. Y aquí tenemos este cuadro comparativo de los climas del Perú, pues, ¿no? Vemos aquí una comparación de lo que es el clima según Javier Pugal Vidal y otro según Cupe. Bien, este cuadro lo voy a subir ahora en la intranet. ¿Muy bien? Rápidamente. Vamos a ver. ¿Qué pasa aquí? Vamos a pasar acá. Bien, en la 12 dice, señala características de clima templado frío. El templado frío es el clima de lo que se llama Suni, ¿muy bien? O frío boreal para Cupe, ¿muy bien? Este clima frío tiene escasa humedad atmosférica, sí, porque está en una zona altoandina que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Más de 3.000, ¿muy bien? ¿Ocurre las heladas? Sí, ocurren las heladas sobre todo de noche, ¿muy bien? De noche. ¿Temperatura ambiental superiores a 25 grados? No, son temperaturas que están como promedio de 7 a 6 grados Celsius diariamente. Se manifiesta entre los 2.300 a 3.500. Esa altitud sería un clima templado. Templado frío de 3.000 más, de 3.000 a 4.000 metros. Así que la clave sería la clave B. 1 y 2 sí son propios del clima templado frío. Región natural Suni. El departamento de Ucayali registra un clima tropical húmedo relativamente constante a lo largo del año. Todo el año hace calor. Razón que tiene un récord histórico de las mayores temperaturas en el Perú. Esto se debe principalmente a qué? Se debe principalmente por qué motivo. Por la cordillera de los Andes, por la abundante vegetación y humedad, por la ubicación de la baja latitud o por la existencia de ríos caudalosos. ¿Cuál sería aquí el factor climático que influye en que Ucayali y Loreto tengan un clima caluroso todo el año? Yo te voy a poner dos opciones, la B o la C. ¿Cuál es la respuesta más completa? Tú dices la B. La B, la vegetación sí contribuye, la humedad también, pero el calor no viene solamente por la humedad, viene porque estamos en una zona cerca del Ecuador, de baja latitud. Así que sería la clave C de COVID. ¿Bien? La corriente del Niño es un factor modificador de la clima en la costa norte del Perú, o sea, Tumbes y Piura, que se manifiesta que todo el año hace calor, muy bien, todo el año hace calor, pero también hay lluvias en esas épocas de verano. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las respuestas? La clave sería la A, ¿ok? Hay lluvias de verano que son formadas por nubes nimbus, ¿bien? Y todo el año hace calor. Y por último, las propiedades atmosféricas. Recuerda que la atmósfera tiene varias propiedades físicas y químicas. De las propiedades físicas, tenemos aquí que por el hecho que tiene gases que están en constante movimiento, tiene movilidad, además es inestable, es incolora, permite ingreso de rayos solares sin absorber el calor, que se llama diatermancia. Por los mismos gases que tiene esta atmósfera, pues tiene capacidad de expandirse, comprimirse, ya sea por la energía solar o por la gravedad. Y gracias a estos elementos, estos gases, por el aire, se propaga pues las ondas sonoras. Y químicamente, pues los gases que tienen son gases que son oxidantes, como el oxígeno, o hay gases que también son pues inflamables, ¿no? Que generan la combustión. Ante esto, dice, la atmósfera es una capa gaseosa que envuelve la superficie terrestre, con propiedades físicas y químicas según su composición. Una de ellas es la propiedad del aire atmosférico, que es atravesado por los rayos solares sin calentarse. ¿Recuerda qué propiedad está? Claro, ya diatermancia. Salud. La diatermancia. La clave, dedito. Dedito. Bien. ¿Y
listo, chicas y chicos. Lo que es hora de que puedan realizar su evaluación ahorita. Tienen el vínculo ya en el chat para que hagan su evaluación. Y este material lo estoy subiendo al intranet para que lo puedan descargar por completo. Nos vemos la próxima semana. Chaitos.